Estamos estudiando esta epístola, ya esta sería la 16ª parte, y bueno, hemos visto como nuestro texto principal, con un propósito específico, primera de Juan 2:6, que nos dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y hemos visto hasta aquí los propósitos también que tenía la epístola, como el mismo apóstol Juan, inspirado por Dios, lo declara. Él escribió estas cosas para que tengamos comunión con ellos, con el Padre, la comunión verdaderamente es con el Padre a través de Jesucristo. Escribió estas cosas para que nuestro gozo sea completo, ¿verdad? Para que confiemos plenamente en la obra de Cristo, sabiendo que Él es la propiciación por todos nuestros pecados, y que no vivamos con esa necesidad de hipocresía o de disimular el pecado o de esconderlo, sino que con esa confianza nosotros confesemos el pecado sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y darnos la gracia para seguir adelante. Insisto, Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Esto tiene que dar un gozo pleno en la vida cristiana, no una libertad para pecar, como dice Romanos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, sino descansar en esa obra y saber que es parte de nuestra vida esta limpieza que Dios hace, confrontándonos con nuestro pecado, llevándonos al arrepentimiento, a la confesión, a la restauración, para que andemos por su gracia y Cristo así sea formado en nosotros, que su carácter, que el carácter de Cristo sea conformado en nosotros al dejar nosotros el pecado y hacer su voluntad. Entonces, bueno, veíamos que esto se manifiesta a través de cómo vivimos, ¿no? Entonces, Él también nos escribe para que no seamos engañados por el mundo y también por los engañadores, los anticristos que han salido, aquellos que quieren usurpar el lugar de Dios, aquellos que niegan la obra de Cristo en carne, y cuando digo la obra de Cristo en carne, me refiero a que Jesús, ese hombre, era verdaderamente el Hijo de Dios y tomó forma humana para cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir, esa justicia perfecta delante del Padre, cumpliendo toda la ley, y al mismo tiempo en esa forma humana recibir el castigo de nuestros pecados en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos curados, y negar esa obra es cuando uno no solamente lo dice con los labios, sino que con su vida no muestra que Cristo haya vencido el pecado y sigue siendo dominado por el pecado, niega esta obra de Cristo por medio de sus hechos, al no hacer lo que Dios manda, al no hacer las cosas según su voluntad, sino hacerlas según su propia prudencia. Entonces está negando esa obra de Cristo, no solamente con labios, sino con las acciones, con la vida. Por eso el texto dice, el que dice que permanece en él, debe andar como el anduvo. Y Juan nos dice, os escribí estas cosas acerca de los que os engañan. Mirad que no seáis engañados. Hay una advertencia para que nosotros probemos todo espíritu, si es de Dios o no, para que podamos diferenciar el espíritu de verdad del espíritu de error, del espíritu de mentira. Vemos también que eso se manifiesta en la reacción que estas personas tienen a la palabra, a ver si estas personas oyen a Dios, y eso significa hacer su voluntad, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma, hacer las cosas como Dios manda, conducirse como Dios manda, resolver los conflictos como Dios manda, conducirse en la iglesia como Dios manda, sujetarse a la autoridad de Dios como Dios manda, o si las personas oyen y dicen, sí, sí, pero yo las cosas las hago así, acá las cosas las hacemos de esta manera, acá yo soy el que manda, y etcétera, etcétera, ¿no? Todas cosas que son características del anticristo, del espíritu del anticristo. Recuerden que el espíritu del anticristo es aquel que usurpa el lugar de Dios, y cuando uno niega lo que Dios dice, está usurpando ese lugar, y quiere recibir lo que solamente le pertenece a Dios, esa gloria, esa obediencia, esa devoción que solamente es de Dios, la quiere recibir la persona, gloriándose de los demás al decirle cómo son las cosas, y también están negando a Dios al negar que eso es pecado, y al decir, no, esto es así, para nosotros es así, y estamos bien con Dios,
y tenemos comunión, bueno, no hay comunión con Dios en tinieblas. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces el propósito está bien marcado de la epístola, es para que sepamos que tenemos vida eterna y que esta vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Y cuando esa vida está en nosotros se manifiesta a través de la obediencia a Dios. ¿Y cuál es la obediencia suprema a Dios? Es el amor, porque el amor nos ha sido dado como un mandamiento, para que por medio de ese amor que Dios derramó en nosotros por su Espíritu Santo, que permanece en nosotros, nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero, y amemos como Él nos amó a nuestros hermanos. Y eso fue lo que vimos hasta el capítulo 4, vimos como ese perfecto amor, que no solamente ha sido derramado en nosotros, sino que se manifiesta en esa vida, en la relación y en la comunión con Dios y con los hermanos, ese amor que no es natural en nosotros, sino que se manifiesta como una obra de gracia que Dios ha hecho en nosotros. Él es la fuente, Él es el origen y la fuente del amor. Si hay amor en nosotros es porque Él está en nosotros. El que ama conoce a Dios y el que no ama no ha conocido a Dios, y siempre hablando en los términos bíblicos. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y ese es el punto, ¿no? Poner por obra los mandamientos es el amor a Dios. Y ese es el primer y gran mandamiento, amar al Señor con todo nuestro ser. Y el segundo es semejante a este, amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, de la forma en que Cristo nos amó, nosotros debemos amar. En eso conocerán que somos sus discípulos, si tuviéramos amor los unos por los otros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿con qué propósito? Para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, Él nos dio ese amor en Cristo, lo derramó en nosotros por el Espíritu, para que se manifieste en nuestra vida, y entonces seamos llamados hijos de Dios, seamos conocidos como sus discípulos, y la iglesia esté para la gloria de Dios, mostrando y manifestando su carácter. Entonces ese amor echa fuera el temor, porque ese perfecto amor, el de Cristo, echa fuera el temor de ser castigados en el día del juicio, de ser castigados en el día de su venida, cuando Él se manifieste. Ese temor queda fuera, el temor lleva en sí castigo, y ese castigo ya fue sobre Cristo en la cruz. Descansamos completamente en su obra y en su justicia, no nuestras obras, no es una salvación por obras o que se justifique por lo que hacemos, pero sí nuestra fe en el Hijo de Dios se manifiesta a través de nuestras acciones. Por eso, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y si no podemos amar a nuestro hermano a quien vemos, entonces no podemos amar a Dios a quien no vemos, y el que dice lo contrario, dice la palabra que es un mentiroso, y terminaba el capítulo 4 diciendo, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Son dos cosas que van unidas, son inseparables. Amar a Dios es amar al hermano, y no se puede amar a Dios sin amar al hermano, y no se puede amar al hermano sin amar a Dios. Entonces van siempre unidas. Cuando uno está haciendo una cosa, a la vez está haciendo la otra. Entonces, el amor a Dios es sobre todas las cosas y es el que regula también nuestro amor a los hermanos. El amor no hace nada indebido, vimos eso en la persona de Cristo, entonces nosotros no vamos a estar haciendo algo indebido por amor o algo indebido, porque eso haría que no amemos a Dios, y si no estamos amando a Dios, no podemos amar a los hermanos. ¿Ven? Entonces, la única forma de amar a Dios es guardando su palabra, sus mandamientos, haciendo las cosas como Él manda, agradándole a Él en todo, y mientras nosotros estamos amando a Dios con todo nuestro ser, en forma natural, por la simiente de Dios que está en nosotros, no vamos a seguir en el pecado y vamos a amar a los hermanos. Y cuando vemos esto y nos damos cuenta que hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así nuestro gozo puede ser completo siempre, siempre, solamente en la obra de amor de Cristo en la cruz del Calvario. Él es nuestra única esperanza, nuestra única gloria y nuestra única justicia. Entonces, con la ayuda de Dios, hoy vamos a avanzar un poco más, vamos a tratar de ver los primeros 5 versículos del capítulo 5, y vamos a leer el 5, que dice así: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús
es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo? Y lo que vamos a ver con la ayuda del Señor en este pasaje es la fe de Cristo, la fe de Cristo. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude en este tiempo para que en su gracia podamos verlo a Él y podamos ser edificados en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Nuestro Padre, queremos darte muchas gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por esa obra perfecta de gracia, esa obra perfecta de amor que ha cubierto todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, que ha quitado el pecado de en medio y que nos ha reconciliado contigo y nos permite llegar a ti, buscar tu ayuda, tu misericordia, tu gracia, porque la necesitamos, Señor, porque es oportuna para nuestro auxilio y ahora necesitamos que nos enseñes, Señor. Sabemos que eh, como hombres podemos dar solo una enseñanza intelectual, pero eres tú el que da el crecimiento, el que lleva la palabra del intelecto al corazón, el que da el crecimiento a tus hijos, eres tú, Señor. Y quiero rogarte que derrames esa gracia en medio nuestro en esta mañana, que nos ayudes a ver las cosas como tú las ves y que así podamos amar como fuimos amados por ti. Te ruego, mi Señor, que nos guardes de todo mal en este tiempo y que nos ayudes a amarnos, Señor. Llama también a aquellos que no te conocen al arrepentimiento, tráelos a ti, Señor, y sálvalos para la gloria de tu nombre. Dame sabiduría de lo alto, Padre, para hablar conforme a tu verdad y que no sean mis palabras sino las tuyas. Gracias, Señor, por Cristo y por su obra eterna de gracia. En el nombre de Jesús y para su gloria pedimos todo. Amén. Amén. La fe de Cristo. De eso se trata, hermanos, este pasaje, la fe de Cristo. Yo sé que el texto dice nuestra fe, ¿verdad? En el versículo 4. Pero vamos a ver cómo nuestra fe es la fe de Cristo. Y para eso yo quisiera que con un poco de paciencia, hermanos, sé que hemos hablado acerca de creer en Cristo, pero quisiera que en el mismo lenguaje que Juan usa en su Evangelio, podamos ver un poco más con claridad qué es realmente creer en el Hijo de Dios, cómo Él lo ha tratado, reflejando las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo y hablando de creer en Él. Desde el capítulo 3, en el final del capítulo 3, cuando se introdujo este verbo creer, se nos llama como mandamiento a creer en el Hijo de Dios, ¿verdad? El versículo 23 del capítulo 3 dice, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y hemos hablado bastante de eso, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y vamos a volver a ver este texto porque tiene mucho que ver. Quisiera que me acompañen, en principio, a ver el versículo 1 del capítulo 5, que dice así, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, es muy importante para nosotros ver cómo está relacionado, porque viene hablando del amor, vimos ya que el amor es el tema que atraviesa toda la epístola y que es la característica determinante para un hijo de Dios, no solamente en que dice que ama, sino en que su comportamiento refleja su amor a Dios. Por eso el que dice que permanece en él, el que dice que está en Cristo, que es un cristiano, debe andar como él anduvo. O sea, su vida debe ser consecuente con su profesión de fe. No es una profesión de labios solamente, sino que como vimos en el capítulo 4, en los primeros versículos, es una confesión de vida. Es una confesión de vida. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta y ver cómo está unido esto de creer con el amor. Y qué tiene que ver acá lo que Dios haya hecho. Vimos que en el capítulo 3, cómo se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no ama a su hermano no es de Dios, ¿verdad? Y vimos también que
no podemos pecar, y esto habla de la práctica del pecado. Recuerden que no podemos vivir en una práctica de pecado. No es que no podemos pecar, porque de hecho pecamos todos los días, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos nuestro pecado por la gracia de Dios, lo reconocemos, pero no lo practicamos. Es algo eventual, algo que nos sorprende, que nos derrota en esa batalla, pero no es una práctica. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos pecar, porque hoy no vemos el pecado como antes, no lo deseamos, lo aborrecemos. ¿Y eso por qué? Porque la simiente de Dios, la nueva naturaleza está en nosotros. Y ese Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, su Espíritu Santo, se opone a nuestra carne para que no hagamos lo que nosotros querramos. Entonces, teniendo en cuenta todos estos conceptos, vuelvo a leer el versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. O sea, otra vez, Juan es contundente, porque asocia directamente una cosa con la otra. Si alguien cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica este creer para llegar a hacer esta afirmación? Y continúa diciendo, y todo aquel que ama al que engendró, hablando de Dios, el que nos engendra, ya lo veremos, ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, a sus hijos, o sea, a los hermanos. Ese es el punto. Entonces acá está hablando puntualmente no del amor a todo el mundo, no del amor a todas las personas, sino puntualmente del amor hacia los hermanos, hacia la familia de Dios, hacia los hijos de Dios, que es donde se debe manifestar ese amor. ¿Verdad? En el capítulo 3, versículo 16, decía que nosotros hemos conocido el amor de Dios en que Él puso su vida por nosotros, así también debemos poner nosotros nuestra vida por los hermanos, amando en hecho y en verdad. Entonces, ver esto, tenemos que definir bien y que nos tiene que quedar bien claro qué es creer. ¿Qué es creer? Como dice el texto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Mesías. Y si me acompañan a Juan, capítulo 5, el Evangelio de Juan, capítulo 5, ahí vamos a ver unos versículos. No vamos a ver todos los versículos que hablan de creer, no nos daría el tiempo. Simplemente quiero ver algunos puntuales que son declaraciones de Cristo para comprender el concepto y volver a la epístola y poder seguir adelante. Fíjense en que en Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, Cristo está hablando de escuchar su palabra y creer a Dios, al que le envió, ¿verdad? Creerle a Dios, al Padre, al que le envió. Y Él dice claramente, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Avancemos hasta el capítulo 8. Dejemos que las escrituras vayan hablando del tema, del tema de creer en Dios, del amor, para ver qué es lo que la escritura define como creer en el Hijo, y no el concepto que nosotros podamos tener, sino lo que la escritura define como creer en el Hijo de Dios. Entonces, en el capítulo 8, si uno ve el versículo 24, por ejemplo, y podemos leer desde el 23, que dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces Cristo es bien claro, dice, si no creéis que yo soy, y esa es una declaración muy importante, por lo que el yo soy representaba también para el pueblo judío, y lo que representa para nosotros bíblicamente hablando. Cuando Dios se dio a conocer en el rescate del pueblo de Egipto, se dio a conocer como el yo soy el que soy, yo soy, ¿verdad? Entonces ese es el nombre con el que se lo conoce a Dios por toda la eternidad, el yo soy. Él es el único que es en sí mismo. Y Cristo le dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, si ustedes no creen que yo soy Dios, que yo soy
Dios en la carne, que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Cristo prometido, si no creen mis palabras que declaran esta verdad de Dios y no creen en Dios, que es el que me envió, entonces no tienen vida eterna. Pero si lo creen, tienen vida eterna. Ahora, si niegan creer esto, en vuestros pecados moriréis, dice el texto. Y uno puede avanzar un poco más aquí, por ejemplo, hasta el versículo 31 para ver una diferencia que es muy importante. Nosotros ya hemos visto estos pasajes en mensajes anteriores de Primera de Juan y necesitamos ver un repaso, no ver todos los puntos, pero sí lo que es puntualmente acerca de creer. Fíjense en que dice el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, él le habla a los que dijeron que habían creído en él. Dice, bueno, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. También vimos que en Juan 13, el Señor, versículos 34 y 35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros, ¿verdad? Entonces, está hablando de las características del discípulo de Cristo. Y aquí dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y vimos que permanecer en la palabra es guardar la palabra, es hacer lo que Dios manda, es conducirnos en nuestra vida según la voluntad de Dios, es comprobar lo que es agradable al Señor y ponerlo por obra. Eso es permanecer en la palabra. No es que uno tiene que estar todo el día leyendo la Biblia. Si quiere hacerlo, bienvenido sea. Va a resultar en mucho beneficio para el alma y para el cuerpo. Pero lo que se está refiriendo no es solamente una lectura, sino a poner por obra la palabra. No solamente para decir que creemos en Cristo, sino que ese verdadero creer es el que nos lleva a ser discípulos de Cristo. ¿Cuándo? Cuando creemos, obramos en consecuencia. Entonces Cristo se los dice bien claro. Esta es una diferencia bien marcada. Ahora, sigamos avanzando, porque hay otros pasajes acá mismo que nos van a hablar de esto y van a traer más luz. En el capítulo 11, ustedes conocen la historia de Lázaro. Lázaro había muerto y Jesús va para resucitarlo, se encuentra con Marta, está hablando con Marta, y en el versículo 25 le dice así, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bueno, está hablando con Marta. Y él lo pone bien claro. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, etcétera, etcétera. Yo soy la vid verdadera, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creen en mi persona, si no creen que este hombre llamado Jesús, hablando Jesús de él mismo, si no creen que este hombre llamado Jesús, hijo, según se creía, de José, hijo de un carpintero, si no creen que este hombre que vivió toda su vida aquí en la tierra, como uno de ustedes, si no creen que yo verdaderamente soy Dios y que estoy haciendo esto para salvarlos, entonces van a morir en sus pecados. Y si lo creen, entonces van a vivir en consecuencia. Y él le pregunta, ¿crees esto? Si uno avanza un poquito más, el versículo 40, porque Marta decía, sí, yo creo, yo creo, yo creo. Pero cuando Cristo le dice, bueno, anda que remuevan la piedra. Y dice, Señor, y es de ya, es de 4 días. Bueno, ¿crees o no crees? Entonces, Jesús le dijo en el versículo 40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, hay un trato que Dios tiene con el hombre. Si nosotros creemos, vamos a ver la gloria de Dios. En el versículo 27 de este mismo capítulo, Marta le respondió a Jesús, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Muy bien. Entonces, uno podría decir,
con las palabras de Cristo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Yo te dije que le digas que corras la piedra, que corran la piedra. Señor, y es de ya, porque es de 4 días, ¿te parece? Lo vamos a estar abriendo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, no solamente creer, sino obrar en consecuencia para ver la gloria de Dios, para ver la manifestación de su gloria, Él mismo como la resurrección y la vida. Él es la manifestación de esa gloria de Dios. Y si ustedes recuerdan, 2 Corintios 4, y ya vuelvo a Juan, en 2 Corintios 4 dice el apóstol Pablo, también inspirado por Dios, el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, de los que no creen. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, para que no crean y para que no vean la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta en la persona de Cristo. Por eso es el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, si seguimos leyendo el versículo siguiente, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, Dios ilumina ese corazón, lo trae a la vida, lo regenera, como enseguida vamos a ver. ¿Para qué? Para que ahora vea. O sea, Cristo dijo, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Pero no eran ciegos físicamente hablando y no eran sordos tampoco, sino que estaba hablando de una ceguera espiritual y de una sordera espiritual a causa de la muerte espiritual, porque los muertos ni ven ni oyen. Entonces, cuando habla de esta luz que resplandece, que es la misma cuando Dios dijo, sea la luz y fue la luz, ese mismo poder creador de Dios es el que interviene en el corazón de un incrédulo para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, y esa gloria de Dios está en la faz de Jesucristo. Entonces, Él ilumina ese corazón y la persona ahora puede creer y ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora puede obedecer, puede creer al Evangelio y ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y solamente en la faz de Jesucristo. Solamente Cristo es la gloria de Dios. Entonces, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es en Él, es creerle a Él, y es ahí donde se ve la gloria de Dios. Y es solamente por esta obra soberana de gracia que Dios hace con su poder creador para hacernos nuevas criaturas. Entonces, volviendo al Evangelio de Juan y avanzando hasta el capítulo 12, fíjense, vamos a leer una porción aquí un poquito más extensa, que dice así, versículo 35, entonces Jesús les dijo, y este va a ser un lenguaje conocido con la epístola. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Recuerda que decía eso en 1 Juan capítulo 2, acerca del que aborrece a su hermano y que no ama a su hermano, cómo está en tinieblas y no sabe a dónde va. Es el mismo lenguaje, por eso decía, no es necesario ver esto para comprender bien los conceptos. Entonces anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, dice, creed en la luz. Y Jesucristo había dicho en el capítulo 12, yo soy la luz del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, creed en la luz. O sea, creed en mí. ¿Para qué? Para que seáis hijos de luz. Para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Dice el versículo 37. Pero, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón,
para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane, que es lo que estábamos hablando recién. Una ceguera espiritual, una sordera espiritual. Entonces dice, Isaías dijo esto, ¿cuándo? Cuando vio su gloria y habló acerca de él. Entonces Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Él vio la gloria de Dios. ¿A quién vio Isaías sentado en el trono? Al Señor Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. Pero Cristo es la imagen del Dios viviente. Él es la imagen de Dios. Entonces, ¿a quién vio? Vio a Cristo, vio la gloria de Dios y vio quién era Él y cómo era Él. Y se creyó muerto, pero él vio la gloria de Dios. Entonces, dice el versículo 42, con todo eso, aún de los gobernantes, mira lo que dice, muchos creyeron en Él, como los judíos de Juan 8. Muchos habían creído en Él. Pero Él que les dijo, si permanecierais en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si no son verdaderamente discípulos, entonces ¿qué son? Discípulos mentirosamente sería. No, quiere decir que en realidad no son discípulos. Ese es el punto. Y acá pasa exactamente lo mismo, porque dicen que creen en Él, pero no permanecen en sus palabras, no actúan en consecuencia. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ese es el verdadero reflejo de estar permaneciendo en Cristo. Entonces dice, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Recuerdan la confesión de vida? No lo confesaban. ¿Para qué? Para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más estar bien con los hombres, el aplauso de los hombres, la honra de los hombres, el hecho de que sigan siendo reconocidos, el hecho de seguir manteniendo sus posesiones, porque cuando se expulsaba a alguien de la sinagoga, perdía la ciudadanía, perdía los derechos sobre todas sus posesiones, perdía a su familia. Eso le pasaba a un expulsado de la sinagoga. Entonces, Cristo dice en Lucas 14, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Verdad? Él dice, si nosotros amamos más cualquier cosa de este mundo que a Él, no podemos ser sus discípulos. Entonces, ¿qué dice? Que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Muera a sí mismo y sígame. Entonces, cuando habla de aborrecer las demás cosas, no está hablando de un menosprecio a la familia, está hablando de que ninguna de las cosas de este mundo pueden ser un obstáculo para que nosotros amemos a Dios haciendo su voluntad. Y cuando esas cosas son un obstáculo, tiene que prevalecer la voluntad de Dios. En esa forma uno renuncia a potasomai, en la palabra, dice, pone voluntariamente, ¿no? Pone todas esas cosas voluntariamente afuera. No entran en competencia, están voluntariamente puestas afuera. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces eso es lo que hace que cree. Ellos acá dicen, creo, pero no lo confesaban. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es como dice Romanos 2:29 cuando habla del verdadero judío, el que lo hizo en lo interior, la circuncisión, la del corazón, ¿verdad? Algo que no se ve exteriormente, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, porque el hombre no lo puede ver. Pero Dios sí que ve el corazón y sabe que Él circuncidó ese corazón, que quitó el corazón de piedra y que puso un corazón de carne. Dice Dios desde los cielos, ese es mi hijo. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esa es la gloria que nosotros buscamos y esa gloria está en Jesucristo. Porque solo creyendo en Cristo vemos la gloria de Dios y entonces esa gloria que Dios le ha dado al Hijo es nuestra gloria por la fe en Él. Recuerda que el pasaje de Primera de Juan se trata de la fe de Cristo y enseguida vamos a ver eso. Entonces, fíjense cuál es el punto. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Creer en mí es creer en el que me envió. Creer en mí es creer en Dios. Y el que me ve, ve al que me envió. Verme a mí es ver a Dios. Porque Cristo es la imagen, es la gloria de Dios. Entonces, vimos acá en este pasaje ese contraste entre las tinieblas y la luz. No se puede permanecer en tinieblas, hay que amar la luz, hay que creer en la luz, hay que seguir la luz, hay que poner la luz por obra. Hay que confesar la luz con la vida. Permanecer en la palabra, hay que andar como Él anduvo. Entonces, recuerden que decía, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, si andamos en tinieblas no podemos tener comunión con Dios.
Eso es el mismo lenguaje. Y eso es fundamental. No podemos decir que estamos en tinieblas haciendo nuestra propia voluntad, lo que nosotros queremos, desobedeciendo todos los mandamientos de Dios, no cumpliendo con nada de lo que Dios nos ha mandado, no honrando a Cristo, no congregándonos, y cuántas cosas más que nosotros podemos decir que somos cristianos, pero no hacemos nada que debería ser un cristiano. Bueno, eso es un simple y mero creer intelectual. Pero el que cree en el Hijo, que tiene vida eterna, su vida confiesa su fe en Cristo, confiesa que él cree en Cristo y actúa en consecuencia de lo que cree, en este caso en Cristo y la gloria de Dios. Actúa en consecuencia de eso. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, dice, ve al que me envió. Yo, dice Cristo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que cree en mí, ¿yo para qué vine? Para que el que cree en mí no permanezca en tinieblas, para que sea librado de la potestad de las tinieblas. Es como también le dijo Jesucristo a Saulo de Tarso cuando lo encuentra en el camino a Damasco, y cuando él da un testimonio de esa conversión y ante el rey Agripa, ya hemos visto este pasaje también, pero es muy importante porque la confesión que él da, dice, esto es lo que Jesús me dijo. Versículo 15 de Hechos 26 dicen, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, hay un cambio en la vida del Hijo de Dios, del que cree en Cristo, y es que pasa de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Cristo vino para librarnos, o sea, creer que Cristo vino en carne es creer en la obra completa de Jesucristo. Él vino para librarnos de la esclavitud del pecado, pagando el precio en la cruz del Calvario, derrotando al pecado, a la muerte y a Satanás, para que seamos librados del sometimiento que teníamos por la muerte, por el pecado y Satanás que nos llevaba a servir a la injusticia, y para que librados de esa opresión, hoy nosotros, voluntariamente y por amor a Dios, sirvamos con todos nuestros miembros, con todo nuestro ser, a la justicia, poniendo por obra la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Eso es creer en Cristo. Eso es creer en el Hijo de Dios. O sea, en una forma real, en una forma práctica. Y siguiendo ahí en Juan, avanzando hasta el capítulo 14, un pasaje bien conocido, el versículo 1 del capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y no es una pregunta. Él está diciendo a sus discípulos, ustedes creen en Dios, entonces crean también en mí. Y lo dice como un mandamiento. Dice, yo sé que ustedes creen en Dios, creéis en Dios. Está afirmando, creéis en Dios. Bueno, creed también en mí, porque yo soy Dios. Crean también en mí. Y lo dice unos versículos más adelante, fíjese en el 7, por ejemplo, dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Felipe, te digo que lo conoces al Padre porque yo y el Padre somos uno. Yo soy la imagen del Padre. Yo soy el Hijo de Dios, Dios el Hijo, yo soy la imagen del Dios viviente. Y si me has visto a mí, has visto al Padre. Y avanza un poco más, porque dice, bueno, ¿cómo te hemos visto? ¿Qué? Eso quiere decir que tu aspecto físico es, ¿en qué sentido? Nosotros somos conformados a la imagen de Jesucristo. Pero hermano, nosotros no somos todos iguales de cara, no tenemos todos el mismo aspecto físico. Entonces cuando habla de esa imagen, ¿de qué está hablando? Está hablando de la persona, del carácter, de lo que Él es. Entonces Él dice,
muéstranos al Padre. Fíjense, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es como cuando Santiago dice, ¿tienes tu fe? Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y lo que Cristo está diciendo es, yo hablo las palabras del Padre, yo hago lo que el Padre hace, mis obras no son mías, son las obras del Padre. Entonces ustedes por medio de lo que yo hablo, por medio de lo que yo digo, por medio de lo que yo hago, ustedes ven al Padre. Ustedes han visto al Padre. Y Él es la imagen del Dios viviente como no somos ninguno de nosotros. Nosotros no somos todos iguales, pero Él sí es igual al Padre en todos los aspectos. Dios es espíritu y a Dios nadie lo vio jamás. ¿Cuál es la imagen del Padre? El Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la imagen que Él llevará por toda la eternidad? La del Hijo Jesucristo. Así es como nosotros le veremos cara a cara, como dice 1 Juan 3:3. Tenemos esa esperanza de verle cara a cara y por esa esperanza nos purificamos a nosotros mismos, así como Él es puro. Cumplimos con esa responsabilidad que Dios nos ha dado de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, purificándonos cada día. Entonces, eso nos lleva al final del Evangelio de Juan, el capítulo 20, con un texto también bien conocido, versículo 30. Dice así, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿para qué se escribió? Para que creamos que Jesús es el Cristo. Unir, ¿no? Que crean en el Hijo de Dios, en su Hijo Jesucristo. Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, aquel que el Padre ha señalado, aquel que el Padre ha ungido como Rey sobre Sión, su santo monte, aquel que hoy está sentado a la diestra de Dios en el trono y gobierna soberanamente sobre todas las cosas y dirige la providencia para el bien de su pueblo. Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, dice, este Jesús en la carne es Cristo, el Hijo de Dios. Es la imagen del Dios mismo. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Y cómo se ve esa vida? A través de cómo se vive esa vida. Entonces, fíjense en que si volvemos a Primera de Juan, el capítulo 5, nos dice algo bien claro con respecto a esta relación con Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora fíjense lo que dice, todo aquel que ama al que engendró, o sea, dice, es nacido de Dios. ¿Quién es el que engendra? Bueno, Dios es el que engendra. Dios es el que lo engendró. Ama también al que ha sido engendrado por él. No solamente ama al que lo engendró, a su Padre espiritual, a Dios, a Dios nuestro Padre, el Padre de familia, el Señor, no solamente ama a Él, que es el que decidió engendrarme, ¿sí? Porque el que engendra siempre es Dios. Entonces Él decidió engendrarme y como lo amo a Él, también amo a todos los que Él engendró. ¿De qué está hablando, mis hermanos? De la familia de Dios, de los hijos de Dios. Entonces, ¿dónde vemos este engendrar? Bueno, una vez más, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, un texto que creo que hasta lo podríamos compartir de memoria, pero fíjense en que dice, el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces uno parecería ahí que dice, bueno, hay algunos que hemos decidido creer y a nosotros porque creímos se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el versículo 13, o sea, el texto siguiente, el que termina el párrafo, la oración, el que termina el concepto, dice así, los cuales, estos que creen, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, no somos nosotros. No es que alguien lo hizo por nosotros, ni nosotros mismos, dice, sino de Dios. Él es el que nos engendró cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él es el que nos dio vida. Dios
engendra en sus hijos una nueva vida, engendra en sus hijos un nuevo amor por medio de su espíritu derramado en nosotros y engendra una nueva familia. Nos hace miembros de la familia de Dios, como dice Efesios capítulo 2. Nos hizo miembros de la familia de Dios. Por eso, cuando uno mira la Escritura, encuentra, por ejemplo, que Hebreos 13:1, un texto que también conocemos de memoria, dice, permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. ¿Cuál es ese amor fraternal? Bueno, la palabra que se traduce amor fraternal es la palabra Filadelfia. Y esa palabra tiene de filos, de hijos, es el amor a los hijos de Dios, es el amor a los hermanos. Ese es el amor filial, el amor fraternal, o sea, un amor de hermanos. Permanezca el amor fraternal, es en forma de mandamiento. Y no es el único pasaje que nos habla de esto. Porque, por ejemplo, Romanos capítulo 12, y como le dije al principio, téngame paciencia porque estas son las bases para lo que viene a continuación. Romanos capítulo 12, el versículo 10, fíjese que está hablando de la función de cada uno de los hijos de Dios en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y el versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, con amor de hermanos, con el amor que uno tiene, como si uno dijera, bueno, ese amor que tenemos de sangre, donde el amor es incondicional, no importa lo que mi hermano haga, lo que mi hermano sea una y otra vez, vuelvo a mi hermano, va a seguir siendo mi hermano, esas cosas pasan hasta con un amor humano. Pero acá dice que por el amor que Dios ha puesto en nosotros, por ese amor de Dios que Él ha derramado en nosotros amemos a aquellos que han sido engendrados por Dios, o sea, a nuestros hermanos en la fe, a la familia de Dios. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Cuando uno prefiere al otro por sobre uno mismo, el amor fraternal, uno busca el bienestar del otro antes que el propio. Es algo que practicaban los hermanos en Tesalónica, por ejemplo. Primera Tesalónica capítulo 4, primera de los tesalonicenses, el capítulo 4, fíjense el versículo 10, bueno, leemos desde el 9, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Fíjese cómo ese amor se extiende a todos los hermanos. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Yo sé que lo están haciendo, abunden. Yo sé que están colmando la medida, sobrepasen la medida, abunden. No solamente amen, amen más allá de sus fuerzas, más allá de sus posibilidades. Amen dándose hasta la muerte, como dice 1 Juan 3:16. En 1 de Pedro también, fíjense en el capítulo 1, un texto que nosotros ya vimos, hablando de lo que era creer y lo que significaba, dice el versículo 22, 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, amaos unos a otros, con amor fraternal no fingido, un amor sincero. No hace falta fingir, nadie manda a nadie a ser hipócrita ni a decir, bueno, lo amo porque es mi hermano. No, es engendrado por Dios. Vamos a pasar la eternidad con ellos. Es nuestra familia eterna. Es la única relación que va a sobrepasar esta vida. Cuando esta vida termine, la relación marital, la relación familiar, todo eso va a desaparecer. La única relación que va a permanecer es la relación de la familia de Dios, de quien toma nombre toda familia aquí en la tierra. Tomamos nombre de Él. Ahora es nuestro nombre, es su nombre invocado sobre nosotros y sobre los que son engendrados por Él. Esa es nuestra única y verdadera familia. Y es lo que va a prevalecer más allá de esta vida. Cuando nosotros cerremos los ojos allá, lo que veremos inmediatamente va a ser a la familia de la fe, a nuestros hermanos por toda la eternidad.
Por eso dice, hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Porque esa es la familia eterna. Es la familia que no nos va a ser quitada, la que va a permanecer por siempre. Entonces, el amor no tiene que ser fingido, tiene que ser un amor real. Y si uno no puede amar al hermano, ¿qué tiene que hacer? Reconocer su pecado, arrepentirse, pedirle perdón a Dios y la gracia para amar como fuimos amados por Dios. Y gracias a Dios por Jesucristo, que también llevó ese pecado en la cruz del Calvario. Y un texto que vimos en el último mensaje, en 2 de Pedro, capítulo 1, lo van a recordar, hablamos de la negligencia, dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Es una responsabilidad para nosotros amar con el afecto fraternal, con el afecto, con el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, amando a nuestros hermanos como lo que son, nuestra familia eterna, la única familia que va a prevalecer por toda la eternidad. Entonces, volviendo a 1 de Juan 5, fíjense que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, todo aquel que ama a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. Esa relación familiar. ¿Sí? Yo amo a Dios, el amor de Cristo me constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿sí? Él vivió, murió y resucitó por nosotros, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que hizo ahora. Es su amor el que nos constriñe, el que nos empuja, el que nos lleva a amar a Dios, porque Él nos engendró, Él nos ha dado esta nueva vida. Y entonces, en esa nueva vida, nos ha dado un nuevo amor y una nueva familia. Y ese amor que Dios tiene para con sus hijos está en nosotros por el Espíritu Santo. Y se debe manifestar en el amor hacia nuestros hermanos, sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. A la familia eterna, a la familia de la fe. En esto dice el versículo 2, en esto de amar a Dios y amar a los hermanos, de amar al que engendró y al que ha sido engendrado por él, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Eh? Está repitiendo lo mismo que en el versículo 1. Ama al que engendró y a los que han sido engendrados por él. En esto conocemos otra vez ese conocimiento profundo, verdadero, pleno, no un conocimiento de oído, sino un conocimiento de algo que se hace, que se actúa, que se conoce profundamente, plenamente. Dice, en esto conocemos, en que amamos al que engendró y al que ha sido engendrado por él. ¿Por qué? En esto conocemos, sabemos, tenemos la certeza de que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios, al que engendró, y guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es su mandamiento? Que amemos a nuestros hermanos. Entonces, cuando eso pasa en nosotros, cuando estamos amando a los demás por amor a Dios, recuerden, no porque el otro lo merezca, no porque el otro sea digno, porque en ese caso ninguno de nosotros ni lo merece ni es digno. Entonces, ¿por qué lo amamos? Por amor a Dios. Cuando amamos a Dios y por amor a Dios guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, como va a decir el versículo 3. Entonces, ya vamos a pasar al 3, porque creo que está más que claro el versículo 2. Ya lo había mencionado en el capítulo 2, fíjese. Capítulo 2, versículo 3 decía así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos a Dios, su conocimiento pleno, si guardamos sus mandamientos. Porque como dijimos y la palabra nos enseña, nadie puede guardar los mandamientos de Dios sin Cristo, sin haber sido engendrado por Él. Porque entonces se hacen una carga pesadísima, se convierte en una religión que lo único que hace es amargarnos, entristecernos, cansarnos, fatigarnos y a huir de Él. Entonces el amor de Dios derramado en nosotros nos lleva a obedecerle por amor, y no es una carga. No es una carga, y eso va a decir el versículo 3, pero el 3:23, lo mencioné al principio, dice así: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado, como nos lo ha mandado. Entonces, vuelvo a leer el 2 de 1 Juan 5.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Y cuál es ese mandamiento? El que veíamos ahí. Creer en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. No es una opción amar a los hermanos. No es una opción vivir por los hermanos. No es una opción. Es un mandamiento. Y si uno no lo hace, entonces no está amando a Dios. No está amando a Dios. Ese es el punto. Y si uno lo hace, debe hacerlo por amor a Dios. Entonces no se está fijando si el hermano es digno, merecedor, si se portó bien, si se portó mal. No, lo va a amar igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios siempre es digno. Entonces ama a Dios, ama a su hermano. Y como ama a su hermano, no va a hacer nada indebido, porque si hace algo indebido, o es cómplice de su pecado, o disimula el pecado, entonces no va a estar amando a Dios, está ofendiendo a Dios. ¿Verdad? Entonces ha dejado de amar a Dios, y lo que está haciendo por su hermano no es amor, es una perversión del amor. Entonces nosotros conocemos que amamos a Dios, que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Y por amor a Dios guardamos sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjese el versículo 3, dice, pues, ¿no? O también se podría traducir porque, ese porque de explicación. ¿Por qué? Está explicando. Dice, pues, este es el amor a Dios. Esto es amar a Dios. Como dijo Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No es una carga. No es una carga. Porque Dios merece toda mi vida, todo mi ser, todo mi amor. Él es digno de ser amado. Desde el día que me salvó hasta el día que me venga a buscar, hasta el día que lo vea cara a cara. Él es digno en toda situación, en toda circunstancia. Pase lo que pase, Él es digno. Él es digno de ese amor. Entonces, no nos pesa hacer lo que Él manda, porque es una forma de mostrarle la gratitud por todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. Es una forma de mostrarle que lo amamos. ¿Recuerdan cuando vimos Mateo 25? Cuando Cristo dijo, por cuanto esto hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Es la forma que tenemos de amar a Cristo, de amar a Dios. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos, haciendo lo que Él nos manda. Y lo que Él nos manda, si uno piensa en lo que Cristo declaró, el primer y gran mandamiento, amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo lo que eres. Y el segundo semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya uno ve el primero, el segundo es el reflejo del primero y nos lleva a amar, y especialmente a la familia de la fe. Sobre todas las cosas, a la familia de la fe. Aún por sobre la familia de sangre, a la familia de la fe. Ahora, ¿cuál es la realidad? Leo de vuelta el 3. Dice, pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Recuerdan cuando hablamos de Cristo llamando? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese dominio de Cristo sobre nosotros es fácil y ligera es la carga. Es fácil porque su Espíritu está en nosotros, porque Él nos da la gracia, su gracia es suficiente, y la carga es ligera, no es una carga que nos pesa. Lo estamos llevando con gozo, con deleite, descansando en el Señor. Con ese yugo nosotros encontramos descanso para nuestra alma. Por eso no es una carga, no es un peso, no es que dicen, tengo que amar al hermano, tengo que hacer esto para mostrar amor, tengo que... No, hermano, no. Por eso el texto lo dice bien claro. Pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son una carga, son un deleite. Ahora, para aquel que no confiesa a Jesús como el Hijo de Dios,
para aquel que no confiesa con su vida que Jesús es el Hijo de Dios, entonces se le hace difícil amar a los hermanos. Se le hace difícil. Choca con eso. Choca porque de este hermano piensa tal cosa, de aquella hermana piensa tal otra, del otro hermano piensa aquello, o de aquella hermana piensa lo otro. Entonces juzga a uno, juzga al otro. Dice, este me cae bien, este no me cae tan bien. Esta me cae bien, esta no me cae tan bien. Entonces empieza a hacer distinción, hace acepción de personas. Para Dios no hay acepción de personas, porque Dios siempre es digno de amor. Entonces, los que Él engendró, sus hijos, fueron engendrados por Él de la misma manera que nosotros. Fueron librados de la esclavitud del pecado de la misma manera que nosotros, fueron puestos en Cristo de la misma manera que nosotros, sus pecados fueron pagados con la misma sangre que fueron pagados nuestros pecados, tenemos muchas cosas en común. Entonces, ese amor a Dios cubre multitud de faltas, o sea, no trata a los demás en base a sus pecados, porque sabe que son pecadores como uno. No los condena, no los juzga, porque de eso se va a ocupar Dios en el día del juicio. Si es que ellos no son realmente cristianos, Dios se va a ocupar en el día del juicio. A Dios no se le escapa a nadie, Él es el que ve los corazones, nosotros no. Pero mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Entonces el amor también se muestra en hablarle a un hermano con amor, con compasión, con paciencia y decirle, hermano, esto que estás haciendo no creo que sea agradable a Dios. Mirá, la palabra dice esto, vos estás haciendo esto no condice con el amor a Dios, esto no es amor a Dios. Te animo a que dejes ese pecado, que te arrepientas y que ames a Dios con todo tu ser y contá conmigo, estoy para ayudarte a que juntos le demos la gloria a Dios. De eso se trata el amor a los hermanos. No es un amor caprichoso, es un amor benigno, es un amor que cubre todas las cosas, es un amor que trata a pesar de lo que está pasando, a pesar de lo que la persona haga. Es un amor que perdona, es un amor misericordioso y compasivo. Ese es el amor a Dios, el amor que Dios tuvo para con nosotros y el amor que nosotros, porque Dios está en nosotros, le mostramos a nuestros hermanos. Es fácil amar cuando todo va bien y cuando el hermano me cae bien. Pero honestamente hablando, hermano, no todos los hermanos nos caen bien. Y cuando decimos eso también tenemos que decir, Señor, perdóname, porque estoy menospreciando a uno de tus hijos. Estoy menospreciando a uno de aquellos por quien Cristo derramó su sangre. Perdóname por menospreciar a Cristo y ayúdame a amar a mis hermanos. Y Él es fiel y justo para perdonarnos de ese pecado y limpiarnos de toda maldad y quitar de nuestro corazón todas esas dudas, esas molestias, ese pecado contra el Señor. Dios lo puede quitar por la obra de Jesucristo, la propiciación de todos nuestros pecados. Por eso, para aquel que no confiesa a Jesús como el Hijo de Dios, los mandamientos de Dios son un estorbo. Son un estorbo para que pueda vivir como Él quiere o según su propia prudencia, o hacer las cosas como Él quiere. Mirá, yo las cosas las hago así. Sí, pero Dios dice otra cosa. Bueno, sí, pero mirá, yo entiendo que Dios dice eso, pero vos tenés que entender que mi caso es diferente. Lo mío está justificado. Sí, sí, es así, pero lo mío es una excepción. Vos no sabés lo que me pasó a mí. Increíble, ¿no? Así somos. Parece parte de la naturaleza, en este caso, argentina, ¿no? Y creo que también en todo el mundo. Algunos están más educados socialmente que otros. Pero acá se ve muy claro, acá uno va, hay una fila para hacer. Y viene uno y dice, tengo que hacer toda esta fila, pasa por el costado. Y le va diciendo a todos, no, lo que pasa es que es una cosita nada más, son 2 minutos, yo voy, ustedes entiendan que lo mío es algo diferente. Dice, llega a la puerta de una escuela, dice, prohibido estacionar, y ve todos los autos, primera fila, segunda fila, tercera fila, y no se puede pasar, y toca bocina, y se baja el de adelante y dice, no, pero yo sé que no se puede, pero son 5 minutos nada más, 5 minutos, lo mío, entiéndame que lo mío es una excepción, hay 62 excepciones al lado tuyo. Eso no es amor a Dios, eso no es amor a los hermanos. Eso es cuando los mandamientos de Dios estorban lo que nosotros queremos hacer. Cuando se vuelven un obstáculo para que nosotros vivamos como querramos, resolvamos las cosas como querramos, hagamos lo que nosotros queremos por sobre lo que Dios manda, vivamos según nuestra propia voluntad por sobre lo que Dios dice que tenemos que hacer.
O sea, volvemos al camino ancho que nos lleva a la perdición y no andamos por el camino angosto que está marcado solo por su voluntad. No hay excepciones, mis hermanos. Dios es digno siempre. Y su palabra está por sobre toda nuestra propia prudencia, propia sabiduría. Nosotros debemos morir a nosotros mismos para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y ponerla por obra, y dejar de pensar que nuestro caso es diferente, que nosotros tenemos una buena razón para estar haciendo lo que a Dios no le agrada, que nosotros tenemos una buena razón para tratar las cosas de una forma diferente a como Dios manda. Reconocer ese pecado, confesarlo, y gloria a Dios por Jesucristo. Porque si lo reconoces, lo confiesas y vienes a Cristo, Él es la propiciación por todos los pecados. Y Él te va a limpiar de ese pecado, te va a limpiar de esa maldad y te va a dar la gracia para que en lugar de hacer las cosas como vos querés, las hagas como Dios manda. Eso es lo que nos pasa todos los días, hermano. Todos los días. Entonces, para aquel que no confiesa a Cristo, los mandamientos de Dios son un obstáculo, son una piedra en el camino, son un estorbo para poder vivir como quiera. Entonces, mejor es crear una herejía o una mentira que justifique nuestro accionar diferente a lo que Dios manda, o hacer las cosas como nosotros queremos en lugar de amar a Dios haciendo las cosas como va su mandamiento. ¿Por qué? Porque esos mandamientos se interponen con el estilo de vida de estas personas y eso los enoja constantemente, los pone mal. ¿Pero qué? No me puedo mover, todo es pecado, pero al fin y al cabo, ¿qué? No se puede decir nada, no se puede hacer nada, pero es una reacción natural en nosotros. Porque cuando conocemos a Cristo, cuando vemos la gloria de Dios, como cuando vio Isaías y se creyó muerto, y vio, y los serafines alrededor decían, Santo, 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 tu gloria llena toda la tierra. Cuando vemos esa santidad, lo más probable, mis hermanos, por la gracia de Dios, es que nos sintamos totalmente rodeados y que veamos que para donde nos movemos estamos pecando. Porque por la gracia de Dios y por la gloria de nuestro Señor Jesucristo, estamos viendo las cosas realmente como son, estamos conociendo nuestra propia miseria, nuestra propia naturaleza, y Dios lo hace en su gracia para mostrarnos que ese pecado fue cargado por Cristo en la cruz del Calvario, que ese pecado ya fue pagado, quitado de en medio, y que ese pecado ya fue perdonado por la sangre de Cristo, y que ahora nosotros podemos vivir de otra manera por la obra de Cristo. Entonces ahí encontramos el perdón de ese pecado. Así vive el mundo. El mundo vive según lo que dicta su corazón, según sus propias cosas. Entonces cuando uno le dice, no, pero mirá, Dios dice, no me vengas con Dios, ¿qué te haces el santurrón ahora? Así vive el mundo. Lo triste es que a veces eso mismo pasa entre los cristianos. O tampoco podemos ser tan santos, tampoco. Tristísimo, mis hermanos. Tampoco podemos seguir la palabra al pie de la regla siempre. ¿Y qué esperabas? ¿Cómo esperabas vivir en Cristo? ¿Cómo esperabas vivir en la fe del Hijo de Dios? ¿Acaso Cristo no vivió así? ¿Acaso Cristo no vivió siempre haciendo la voluntad de Dios? ¿Siempre agradando al Padre? ¿Siempre dándole la gloria? ¿Acaso no vivió así? ¿Acaso no es ese nuestro ejemplo a seguir? Claro, mis hermanos, esa es la forma. Por eso para el mundo es un obstáculo. Para nosotros no. Por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Fíjese el versículo 4. Dice, ¿por qué? Lo explica, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces dice, ¿por qué no son gravosos? ¿Por qué los mandamientos de Dios no son gravosos? Porque todo lo que es nacido de Dios, y esto habla de los que han sido engendrados por Él, de los que han sido engendrados por Él, de los hijos de Dios, todos los que Él ha engendrado, los que Él ha engendrado, todos los que verdaderamente son hijos de Dios, vencen al mundo, vencen la tentación del mundo, vencen el hecho de hacer las cosas como el mundo las hace, vencen el hecho de seguir la corriente de este mundo, vencen el hecho de seguir los pensamientos propios y la voluntad de la carne, vencen al mundo. Y la razón por la que vencen al mundo es la nueva vida espiritual engendrada por Dios, como vimos en Juan 1, 12 y 13.
los cuales no son engendrados ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué para ellos no es gravoso guardar los mandamientos de Dios? Porque son nacidos de Dios. Y por esa simiente que está en ellos, vencen al mundo. Vence al mundo. ¿Cómo? Dice el texto, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Interesante, ¿no? ¿Cómo puede tener fe un muerto? Estamos hablando de la muerte espiritual, ya hemos tratado este tema. ¿Cómo puede tener fe un muerto? De golpe, en su muerte, se despierta y tiene fe por sí mismo. Dice, a partir de este momento voy a dejar de estar muerto para tener fe. No pasa eso, mis hermanos. No pasa eso. Es Dios el que los engendra. Y cuando Dios nos engendra, cuando somos engendrados por Dios y somos sacados de esa muerte espiritual, dice, porque por gracia sois salvos. Nos resucitó juntamente con Él, dice el mismo pasaje de Efesios. Por su gran misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por gracia soy salvo. Nos dio vida juntamente con Cristo, con su resurrección. Él nos levantó, Él es el que nos engendra, el que nos hace una nueva criatura, el que nos da una nueva vida, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. No, hermanos, no, la fe no es nuestra. La fe es de Dios. Una vez que Él nos la da, es nuestra. Él resplandeció, como vimos en 2 Corintios 4, en nuestros corazones, nos dio vida, nos dio fe como un don de su infinita gracia, mis hermanos. Así es como Él nos lo dio. Él nos dio a nosotros la fe del Hijo de Dios. Cristo es Jesucristo, nuestro Jesús, el Salvador, es el autor y consumador de la fe. Él es el autor de la fe, mis hermanos. Y Él es el que consumó toda la fe. No hay fe fuera de Él. La fe es de Él. Él es el único que tiene fe verdaderamente. Y esa es la fe que nos ha sido dada. Sin Jesucristo, mis hermanos, no hay fe. Sin Jesucristo no hay victoria. En Él y solamente en Él nosotros somos más que vencedores. Como dice el versículo 4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero la palabra dice que en Él somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque en el mundo tendremos aflicción, pero Cristo dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Cristo dijo, confiad, tened ánimo, hey, anímense en sus corazones, yo he vencido al mundo. Y es su fe la que venció al mundo, la fe que hoy está en nosotros, la que vence al mundo es la fe que Dios nos ha dado, por eso dice que es nuestra fe, la fe que nosotros tenemos en que Cristo es el Hijo de Dios. El hecho no solamente de creer, sino de vivir por Él. Eso solamente procede de la fe dada por Dios. Y por ese amor con que Él nos amó, mostrado muriendo por nosotros en la cruz, venciendo a todos nuestros enemigos, nosotros estamos seguros de que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en mi fe. No, no dice eso el texto. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vive en la fe de Jesucristo, en su fe, en su victoria, en su amor, en su justicia. La fe que Cristo tuvo en Dios, la fe que Cristo tiene en Dios, es la que lo llevó a vivir una vida perfecta, una vida de obediencia. Él siempre le creyó a Dios, siempre creyó a la palabra de Dios, siempre creyó en las promesas de Dios. Es su fe, mis hermanos, es esa fe la que lo llevó a que la vida sea perfecta, una vida de justicia, y es una justicia que hoy nos cubre. Es la fe del Hijo de Dios, es la fe en su justicia. Y cuando Él vino, por esa fe, vivió como Él vivió. Y cuando yo vivo como Él vivió, cuando yo por la fe de Jesucristo vivo como Él vivió, cuando yo le creo a Dios, mis hermanos, es por la fe de Cristo. Porque yo por naturaleza no le creo a Dios.
Y Dios puso esa fe en nuestros corazones para que nosotros creamos en Él por medio de Cristo. Y es por Él que nosotros podemos presentar nuestros sacrificios de una forma agradable. Porque nosotros estamos en Él. Nunca hay méritos propios. No somos nosotros. No son nuestras buenas obras, no es porque hicimos las cosas bien, no, es por la fe del Hijo de Dios. Y cuando yo vivo como Él vivió, entonces venzo al mundo. Venzo al mundo. Cuando vivo como Él vivió es cuando no cedo a las tentaciones egoístas, a las tentaciones soberbias, a las tentaciones orgullosas que me llevan a vivir para mí mismo en detrimento del otro, en detrimento de mi hermano. A que esas tentaciones que me llevan a pensar en una forma egoísta, pensando en mí por sobre todo los demás. No, esa tentación proviene del mundo. Esa es la forma que se conduce el mundo, pero cuando yo vivo como Él vivió, por su fe, entonces esas tentaciones son vencidas, son derrotadas. No voy tras los deseos de la carne, tras los deseos de los ojos y tras la vanagloria de la vida. Vivo con el Señor. El modo de pensar de la fe inquebrantable de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir, este modo de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Por eso vivo por los demás, estimándolos como superiores a mí mismo, pensando en el otro antes que en mí mismo, pensando en el bienestar del otro antes que en mí mismo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Esa es la fe del Hijo de Dios, esa es la fe que venció al mundo. Ese es el amor que Él nos ha mostrado. Es su fe, mis hermanos. Y cuando nosotros vivimos en esa fe, en la fe de Cristo, por esa fe, entonces nosotros somos más que vencedores. Por esa fe vencemos en medio de toda oposición, en medio de toda tribulación, en medio de toda angustia, porque no estamos buscando lo nuestro, estamos buscando la gloria del Padre, estamos buscando lo eterno, estamos amando a los demás por sobre nosotros mismos. Por eso vivo en la fe del Hijo de Dios y vivo por los demás entregándome como siervo, como Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vivo tomando mi cruz cada día, muriendo a mí mismo para que Dios sea glorificado en mi vida. Me deleito en Dios y en su palabra. Mi comida es hacer su voluntad. Mi reino no es de este mundo. Mi lucha no es terrenal. Sus mandamientos no son una carga, sino que son un alivio, porque sus mandamientos son los que me guardan, los que guardan mis pies, los que me protegen del ataque del enemigo. Son sus mandamientos los que me defienden contra el enemigo. Son un alivio para mi vida. Y contra toda tentación respondo con la fe del Hijo de Dios. Escrito está, sometiéndome a Dios de esa manera, resistiendo al diablo de esa manera y haciendo huir al enemigo para que termine toda tentación. Y entonces seamos confortados por Dios. Por eso dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence, mis hermanos? El que cree. El que cree, como decía el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dios en la carne. El que cree que ese hombre llamado Jesús es la gloria del Padre lleno de gracia y verdad. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El que cree que verlo a Él es verlo al Padre. El que cree que escucharlo a Él es escucharlo al Padre. El que cree cuando ve sus obras y en lugar de verlo a Él, ve al Padre obrando por amor para la salvación de nuestras almas y para la gloria de su nombre sobre todas las cosas. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, la simiente de la mujer prometida, la bendición de todas las naciones, el Salvador del mundo, el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Crees en Jesús, el Hijo de Dios? ¿Crees según lo que la Biblia enseña lo que es creer? ¿Amas su gloria sobre todas las cosas o todavía amas la gloria de los hombres? Aún la gloria propia. Amar la gloria de los hombres también incluye a que lo que Dios dice no moleste mis caminos, lo que yo quiero hacer, el hecho de hacer las cosas como yo quiero, ¿verdad?
Entonces estás amando la gloria de los hombres. ¿Amas la gloria de Dios más que la gloria de los hombres? ¿Vives en su fe, viviendo como Él vivió y amando como Él amó? Si crees en el Hijo de Dios, entonces vence al mundo, ama a tus hermanos y dale la gloria a Dios. Vence al mundo, ama a tus hermanos y dale la gloria a Dios. Ya no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Están torcidas por naturaleza, pero con su palabra atadas a tu cuello, puestas sobre tu corazón. Viviendo en la fe del Hijo de Dios, Él va a enderezar esos caminos torcidos. Él es el que pone nuestros pies en la senda, el que nos corrige para volvernos al camino, el que nos trata como hijos y nos conforma a la imagen del Padre. Y en Él somos más que vencedores. Es vivir como Él vivió, dándole la gloria en todo. ¿Crees en Él? Entonces vence al mundo. Vence al mundo por esa fe. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a tus hermanos. Dale la gloria. Dale la gloria. Si no puedes vencer al mundo, es porque sin Cristo es imposible. Pero toma esto como un llamado de Cristo al arrepentimiento, a venir a Él, para que en Él seas más que vencedor. A venir a Él, quien ya venció a todos los enemigos en la cruz del Calvario, los sepultó y se levantó victorioso y se sentó en el trono a la diestra de Dios para salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Ven a Cristo y Él te hará un vencedor en su fe. Amén. Vamos ahora. Gracias, Señor, por tu palabra, por Cristo, el Verbo encarnado. Gracias porque Él es tu gloria, Él es tu imagen, en Él hallamos el descanso de nuestras almas, en Él está nuestra fe, su fe es nuestra fe, y por esa fe hoy podemos vencer, Señor. Gracias por la obra de Cristo. Danos sabiduría para vivir como Él vivió y para honrarte amándonos unos a otros. Que por medio de ese amor, Señor, todos vean que somos tus discípulos. Padre, te ruego por aquellos que están aquí, que no te conocen. Aquellos que están escuchando hoy o vayan a escuchar, que no te conocen. Te ruego, Señor, que tengas misericordia, que extiendas tu gracia y que los salves para la gloria de tu nombre. Gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Señor les bendiga, hermano.